y hacer la voluntad de Dios sobre la tierra. La voluntad de Dios es bendecirnos, la voluntad de Dios es sanarnos, la voluntad de Dios es usarnos, restaurarnos, levantarnos. Esa es la voluntad de Dios, porque las escrituras dicen que es buena, agradable y perfecta. Pero como iglesia debemos de entender que no solo estamos concentrados en cuatro paredes, donde venimos a sentarnos por 2 horas, a cantar, a orar y a escuchar un mensaje, y de aquí nos vemos para el próximo culto y pasarnos así la vida 20, 30 años. A eso creo que Dios no nos llamó. Hay una gran misión, y lo he venido diciendo, y es establecer el reino de Dios sobre esta tierra, es establecer el reino de Dios sobre esta nación, sobre esta ciudad, sobre este país, levantar a Jesús en los barrios. Y esto no lo haremos, o no será posible, si no hay una iglesia que ore, si no hay una iglesia que busque la agenda de Dios, si no hay una iglesia que esté interesado o interesada en los planes y propósitos que Dios tiene sobre la nación. Creo que tenemos que abandonar el egoísmo y solamente pedir para mí, bendíceme, sáname, úsame, restáurame, levántame, y todo es para mí, y para mí, y para mí. Y a veces esa oración se convierte en egoísta. Hay demasiado egoísmo, donde el único deseo del que ora es beneficiarse a sí mismo. No estoy diciendo que con esto que Dios no te puede bendecir y que Dios no desea bendecirte, pero debemos de entender que el propósito y la visión del cielo, día conmigo, es una humanidad. No es un grupo selecto dentro de 4 paredes, los únicos que Dios va a responder, los únicos a quien Dios va a bendecir, los únicos a quien Dios puede hacer algo maravilloso. Dios quiere hacer algo maravilloso a toda una humanidad, y la iglesia es la responsable de llegar a ese mundo perdido. Amén. Amén o no amén. Muchas veces queremos que Dios nos saque de los problemas. Voy a referirme a la nación, que nos saque de los problemas de la nación, la delincuencia, el narcotráfico, el sicariato, y nos mudamos de barrios, nos mudamos de ciudades, nos mudamos de países, escapando de un problema, escapando de una crisis, porque nos vemos afectados nosotros. O sea, se afectó mi bolsillo. Entonces, como afectaron mi bolsillo, me voy de mi país porque me interesa arreglar mi bolsillo. Jesús en los últimos días, para irse, levantó una oración en Juan 17. Y Él hace una oración tan poderosísima que no hemos entendido, muchos no hemos entendido hasta el día de hoy. Jesús dice: Señor Padre, ruego por estos, hablando de los discípulos, ruego por estos, y oro para que no los quites del mundo, para que no los saques. ¿Cómo un Jesús tan poderoso y tan bueno ora al Padre para que sus discípulos no salgan de los problemas del mundo, sino que se queden ahí? Dios le interesa que su gente esté en el mundo, no fuera, que esté ahí en el problema, que esté ahí en la crisis, que esté ahí en la crisis económica, en la delincuencia, en medio donde se está moviendo el narcotráfico, en medio donde se está moviendo la corrupción. Dios desea que sus hijos estén ahí, no que sus hijos escapen de aquellos problemas. Porque si fuese así, Jesús hubiese orado: bueno, Señor, oro para que el día que yo me vaya, ellos también se vayan conmigo. Jesús no oró eso. Jesús dijo: Señor, oro por ellos, que tú los guardes mientras están aquí. Oro para que no salgan de aquí. O sea que el deseo de Jesús, del corazón de Jesús, es que usted y yo estemos ahí en medio del problema. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Dios ve al mundo lleno de tinieblas, de desorden y de vacío, no se fue por otro planeta. No se fue por otro planeta. Ahí mismo, donde había desorden, donde había vacío y donde había tinieblas, Dios vio un mundo perfecto.
Dios vio una tierra perfecta, gloriosa, lleno del esplendor de Dios. Y ahí en medio de nuestras ciudades y nuestras naciones Dios ve algo maravilloso. El problema somos nosotros que no creemos en esa magnitud. Amén. Amén o no amén. En el recorrido como creyentes veremos gente saliendo de los barrios. No los condenamos, no acusamos a ninguno de ellos, pero veremos gente saliendo de los barrios, mudándose de la ciudad, mudándose de un cantón a otro, porque el cantón de Guayaquil está muy caliente, entonces vámonos para otro lado, vámonos de aquí, vámonos para allá. Dile que a tuyo el diablo donde sea es igual, donde sea. ¿Me entiendes? El diablo se puede vestir de una bermudita con unos zapatos con huecos en los barrios más marginales, y el diablo se puede vestir de una buena leva, con una buena corbata, un buen perfume muy caro y andar en un carro blindado. El diablo es igual donde sea. ¿Me entiende? Pero la iglesia está llamada, diga conmigo, a estar en medio de esos problemas. El deseo de Dios no fue evitar que Daniel fuera al foso de los leones. El deseo de Dios no fue impedir que Sadrach, Mesach y Abednego entraran en el horno de fuego. ¿Me entiende? Dios no impidió de ninguna manera que Moisés fuera a enfrentar al faraón. Dios no impidió que Jesús sufriera en la tierra. Y a veces creemos que tenemos un Dios que nos evita los problemas, que nos evita de las crisis, que nos evita de los problemas en nuestras naciones, en nuestras ciudades, y que ese es el Dios que nosotros tenemos. Dile que a tuyo está muy equivocado. Amén. Dile que a tuyo, donde tú vives, Dios se quiere glorificar. En la ciudad donde usted vive, en el sector donde usted vive, en el barrio donde usted vive, donde Dios desea glorificarse. Ya conmigo, donde Dios desea glorificarse. Amén. Ahora, imagínense, si vamos a Mateo, cuando Jesús habla sobre las señales del fin, te apuesto que muchos migrarían. Hambre, guerra, desnudez, rumores de guerra, pelea entre reyes, entre naciones. Más de uno migraría, se cambiaría, se mudaría. Si fuera factible, se mudaría hasta de planeta si pudieran. Pero ¿sabe lo que me encanta en todas esas señales del fin? Que es un solo verso y que dijo Jesús, el que perseverare hasta el fin. O sea que en medio de esas crisis que vienen para el mundo, Dios no quiere gente cobarde, sino gente que persevere. Gente persistente, lleno de este carácter del Espíritu, porque es del Espíritu. Porque cuando cayó en Hechos 2, dice al final del capítulo 2, dice, y perseveraban, unánimes, en el templo, partiendo el pan en las casas, con alegría y sencillez de corazón comían juntos. Entonces diga conmigo, necesitamos perseverancia. No gente, ¿cómo sería la palabra? Antojada por algo de Dios. Porque los antojos se van, se quitan. Ay, es que hoy tengo el deseo porque hoy sentiste a Dios, una presencia magnífica en la iglesia. Todo el cuerpo se te alborotó, todas las emociones se despertaron, sentiste a Dios, qué sé yo, viste al pastor vestido de blanco ese día y unos ángeles que le rodeaban, 12 del lado derecho y 12 del lado izquierdo, estaban los 24 ancianos al lado del pastor, los 4 seres vivientes que hablan las escrituras, y ese día tú sentiste que Dios te llamó a predicar, pero en ese barrio donde está el sicario, créeme que no sentirás eso. Ni verás lo que vistes aquí. Capaz ni te emociones, porque te enfrentarás en una realidad. Pero la realidad que vistes aquí es la que Dios quiere manifestar ese en barrio por medio de ti. Y que sean otros que vean en ti lo que tú vistes. Amén. Bien. Vamos a Lucas 11.1. Lucas 11.1. Lucas 11.1.
Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Estos judíos no eran gente que no sabían orar, siempre oraban, siempre oraron. Pero ¿qué llamó la atención en los discípulos de Jesús? Que se acercaron al mismo Señor a decirle: enséñanos a orar. Pero si ya oraban, ya lo practicaron por años. El pueblo de Israel practicaba la oración por años y años y años. Pero ese día dice que esperaron que Jesús terminara de orar y se le acercaron diciendo: Jesús, enséñanos a orar. ¿Qué despertó? ¿Qué interés despertó en los discípulos? Que no le buscaron a Jesús para que le enseñen a predicar. No le buscaron a Jesús para que le enseñe a poner aceite encima de la gente. No le dijeron: Jesús, enséñanos a orar por los enfermos. No le dijeron: Señor Jesús, enséñanos a echar fuera demonios. Le pidieron: Señor, enséñanos a orar, que la clave es el oxígeno de todo creyente. Amén. Estamos más interesados, la iglesia está más interesada en saber cómo prosperar, saber cómo ser rica, saber cómo tener una buena familia, saber cómo hacer negocios, saber cómo emprender esto, pero no está interesada en orar. Amén. Dile que está al lado tuyo: estos discípulos no le preguntaron a Jesús cómo se prospera. Yo creo en la prosperidad. Yo creo en las riquezas. Yo creo que Jesús se hizo pobre para que fuésemos enriquecidos. Yo creo en que las bendiciones de Abraham me alcanzan, pero no que yo las alcance. Me van a alcanzar. Dios desea que yo sea un perseguido de las riquezas, no que las persiga. Con esto no hago un culto a la vagancia ni a la negligencia, porque el proverbio dice que la mano diligentes prospera. No el que ora 3 horas prospera, no el que ayuna 21 días prospera, el que trabaja con las manos. Porque podrán haber muchachos en su cuarto orando 21 días, ayunando 21 días, pero no salen a repartir currículum, no saben a golpear empresas, no saben a golpear las fábricas para que encuentren un trabajo, sino que esperan que las fábricas, qué sé yo, vayan a la guía telefónica y le casen el nombre y que lo llamen: venga usted a trabajar para mi empresa. Dile que está al lado tuyo: esta gente pidió que le enseñasen a orar. Jesús aprovecha y nos enseña a nosotros. Verso 2. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Las primeras líneas de esta poderosísima oración que la han convertido en rezo fue: hágase tu voluntad. Que es muy interesante que el pan está después, no primero. El pan nuestro de cada día está después de que Dios le dijo: hágase tu voluntad. ¿Será que el pan será el resultado de que usted y yo hagamos la voluntad de Dios? ¿Será que lo que necesitamos es el resultado de que usted y yo hagamos la voluntad de Dios? ¿Me entiende? Dile que a lo tuyo: en la voluntad de Dios estamos muy seguros. Te voy a contar un pequeño testimonio. Una mujer de Dios, pastora, fue llamada a predicar a una nación. Por ende tenía que tomar un vuelo. Pero resulta que el esposo que tenía aquella pastora le aterraba el cielo, le aterraba subirse a un avión. Le tenía demasiado miedo. Le aterraba subirse a un avión, subir distancias enormes, ver a la gente chiquita y pura nube en el cielo. Entonces el esposo de la pastora se opuso tenazmente. Se opuso, dijo: no, yo no me voy a meter en un avión, yo no me voy a subir en un avión, yo no voy a estar ahí, yo no me voy a trepar en ese avión. Tú sabes que a mí me da miedo, a mí me aterroriza. Cerciórate de que sea la voluntad de Dios. A fin de cuentas, la pastora no terminó viajando a predicar a la iglesia de otra nación que le habían invitado. En esa misma semana
Aquella mujer se trepa en un carro y va de viaje por la autopista, tuvo un accidente y termina muriendo esa pastora. ¿Y sabe cuál fue el testimonio del hombre? Y a la conclusión que él llegó a decir, que más segura estaba su esposa en la voluntad de Dios que en la voluntad del hombre. Y eso no hemos dimensionado. Que el que practica y está en la voluntad de Dios está seguro, así sea en el país donde más crisis haya. ¿Me entiende? Así que lo más peligroso es no estar en esa voluntad. Ruego para que después de hoy usted esté muy interesado en buscar la voluntad de Dios. Amén. Venga tu reino, hágase tu voluntad, ya conmigo como en el cielo, así también en mi vida. No dice que la voluntad de la tierra se haga en el cielo, sino que hay una imposición, que el cielo se establezca en la tierra. O sea, hay planes, Jesús nos revela que hay planes, hay propósitos, hay deseos del cielo sobre la tierra. Pero Jesús también nos enseña que el cumplimiento de ellos es por la vía de la oración. Es por la vía de la oración. Jesús nos dice, si ustedes oran al Padre, conseguirán los planes de Él sobre la tierra. Si la iglesia ora al Padre, conseguirá sus asuntos del cielo para hacerlos sobre la tierra. Pero si no se ora, no conoceremos su voluntad. Por muchos años los discípulos no conocían la voluntad hasta que Jesús les enseñó cuál era. Por eso usted se va a dar cuenta, en 3 años de ministerio con Jesús, muchos de sus discípulos se opusieron a la voluntad de Dios. Porque no la conocían, no eran hombres de oración. ¿Sabe cuándo estos hombres empezaron a orar? El día que Jesús se fue. ¿Me entiende? Imagínate que tú duermes con el Señor, caminas con el Señor. Y si mañana te pica una culebra, Él te sana. Dijo alguien, ¿y para qué orar? Si lo tienes ahí, vive con Él, camina con Él para todos lados. Pero dile que a tuyo se le fue y ahora sí que aprendieron a orar. ¿Me entiendes? Estos 12, lo que sí eran buenos dormilones. Y comían mucho. Capaz en hechos adelgazaron como el pastor. O como Raúl. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Si usted lee detenidamente la Biblia y con este lente de enseñanza de hoy, usted se va a dar cuenta que todos los hombres que Dios usó poderosamente sobre la tierra eran hombres de oración. Hombres de oración. Diga conmigo, hombres de oración. Diga conmigo, hombres de oración. Estoy más que seguro, y no temo equivocarme, que cuando los llamó no oraban. Imagínate cuando llama al idólatra Abraham, él no oraba a Dios, oraba al sol. Oraba a cualquier otra imagen, pero menos a Dios. Pero una vez que Dios se le hace real, ese hombre vivió haciendo altares. Lugar que iba, altar que elevaba. Lugar que iba, altar elevaba. Hasta llegar a un punto que ofrecía a su propio hijo. ¿Me entiende? Moisés nos registra que antes que lo llamaren, era un hombre de oración. Dios se le revela por medio de una zarza, cambia el corazón, cambia la vida, le dice, ¿sabe qué? Yo voy a libertar al pueblo de Israel por medio de ti, te necesito a ti. El hombre fue confiado a Faraón después de esa conversa y se vio necesitado de otra vez a orar. Porque a lo mejor Moisés pensó, como muchos de nosotros pensamos, Jesús me envió al Faraón a enfrentar y a decirle, deja ir a mi pueblo. La primera vez que fue le dijeron que no. Dile que a tuyo esos no que tú recibas te fuerzan a orar. Ese día Moisés vino arrastrando los pies. Señor, pero tú me dijiste que yo vaya donde el faraón y que el faraón iba a soltar al pueblo. Resulta que fui y me sacaron a patadas. Me dijeron que no. ¿Será que tú mientes? ¿Qué hizo Moisés? Otra vez orar. Otra fue donde el faraón, otra vez le dijeron que no. Otra vez se fue a orar y otra vez le dijeron que no. Hasta que un día, por su perseverancia en la oración, logró una victoria para su pueblo.
Habrá momentos donde usted ora y nada se abre. Usted está doblando rodillas y nada se abre. Usted está tomando ayuno 21 días y nada pasó. Aparentemente. Dile que tuyo eso es aparentemente. Eso es lo que tus ojos naturales pueden percibir. Pero en el espíritu algo ocurre. Algo comienza a ser transformado. Algo comienza a ser trastornado. El mundo espiritual está en actividad cuando tú oras. El hecho que tú no veas nada no indica que allá no esté sucediendo algo. El momento en que usted dobla sus rodillas, el momento en que usted está orando al Padre, hay una gran oposición del mismo infierno y hay un gran ejército a favor suyo para que usted reciba esa respuesta. Satanás se le opone a una iglesia que ora, porque una iglesia que ora trae los planos perfectos de Dios sobre la tierra. Y son los planos perfectos de Dios sobre la tierra que destruyen las obras de Satanás. Por eso Satanás se opone a la oración de la iglesia. ¿Me entiende? Se opone a la oración de la iglesia. Daniel estaba orando por espacio de 21 días y dice el ángel: se me opuso por 21 días el principado de Persia. Este pasaje de Daniel nos revela que a lo mejor Daniel oró y no sentía nada, oraba y nada pasaba, pero este ángel nos revela que mientras él oraba por 21 días, el mundo espiritual estaba en conflicto. Un principado de Persia oponiéndose y ángeles corriendo a favor de la oración de Daniel. No vemos eso, pero esto nos relata lo que sucede. Usted está orando y no ve a lo mejor nada en el mundo espiritual. A lo mejor usted no siente nada, no percibe nada y usted piensa: pero oré y no siento nada, no pasa nada. Dile que a tuyo, a lo mejor no aquí, pero allá algo se está estableciendo, allá algo se está rompiendo y es cuestión de días que se establezca sobre la tierra. Pero para eso se necesita gente de oración que sepa perseverar. Amén. Dile que a tuyo, tú tienes que aprender a perseverar. Estos días le enseñaba, es muy posible que en un momento enseñe sobre el valor de la semilla. Dios nos puede dar una palabra y mañana nos puede dar una palabra, estos 3 días nos puede dar una palabra, ya le dieron una palabra. Toda palabra es una semilla que Jesús nos relata y nos dice que puede dar fruto al 30, 60 y al 100 por uno. El problema es que queremos forzar a la semilla a crecer. Queremos forzar que aquella semilla ya instantáneamente sea un árbol enorme. Le metemos injertos, le metemos químicos, le metemos un chorrón de cosas e impedimos el desarrollo natural de una semilla. Y sabes, cuando usted la siembra, hace el hueco y la mete sobre la tierra, nunca más la va a volver a ver. Usted no ve, pero adentro, ¿para qué se abre? Por debajo sale una ramita, por debajo está saliendo otro, porque lo primero que crece son las raíces, porque si no, ¿cómo sostiene el árbol? O sea que el crecimiento empieza enraizándose. Aparentemente no veo nada de la tierra para arriba, pero estoy creciendo hacia abajo, porque en la medida de la fuerza de las raíces será el tamaño del árbol, será la firmeza del árbol. Mira la palmera como Dios nos compara y mira sus raíces. ¿Qué tan fuertes son? Podrá venir un tsunami, podrá venir un viento muy fuerte, pero la palmera a lo mucho se dobla y se vuelve a enderezar. Y la Biblia nos dice que somos como la palmera. Así que dile que tuyo, cuando tú oras, cuando recibes una palabra, declaras una palabra, es una semilla que en su tiempo se abrirá. ¿Qué va a hacer usted? Pues regarle agua todos los días, sacar por ahí unas malecitas que salieron, al otro día volver a regarla, exponerla al sol. Un proceso. Aunque yo esté orando, aunque haya recibido una palabra y yo la pongo en oración, ¿qué tengo que hacer todos los días? Regar esa palabra con oración, porque se puede pasmar, no puede crecer. Amén. Dile que está al lado tuyo: vamos a orar para que la voluntad de Dios se haga sobre esta tierra. Mateo 16, 21.
Abra su Biblia ahí, Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Dile que a tuyo, mientras uno escapan de sus ciudades por los problemas, Jesús quiere meterse ahí. Nosotros todavía no hemos logrado ver de Jesús. Que Dios nos dé esa fe. De que nosotros, siendo viles, cree que podemos hacer algo grande para Dios. Jesús le dijo: yo tengo que ir allá y voy a padecer. Y los discípulos decían: no vayas para allá, emigremos a otro cantón, porque Guayaquil quema ahorita, bala. No vayas para allá, para el suburbio. Ay, allá las papas queman. Para el Sergio Toral, para el Guasmo. Esa Sergio Toral donde están yendo. El Capo Estoleto. Es el capo de la gallina. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Diga conmigo, es necesario. Miren cómo Jesús pone su dolor y sufrimiento como una necesidad. Amén. Puedo repetir. Mira cómo pone Jesús su dolor y sufrimiento como una necesidad. Dijo una vez Jesús: es necesario que la semilla caiga a tierra y muera. Es lo que Jesús decía: es necesario, yo necesito padecer, porque en ese sufrimiento, en ese padecimiento y en esa muerte, muchos tendrán vida. ¿Sabes que muchas veces la voluntad de Dios es morir nosotros mismos? Morir muchas veces a nuestros planes, morir a nuestros propios deseos, para que cientos y miles mañana tengan vida. ¿Cuántos planes yo no tenía antes que el Señor me llamara a ser pastor? Muchos proyectos, muchos planes. Tenía miedo y odio ser pastor. Siempre jugué fútbol y era bueno, por cierto. Capaz hoy Messi me estuviera lustrando los zapatos. Me gustaba, era mi pasión. Imagínense, usted tiene a una madre que todos los días una cantaleta a los 7 años. Usted va a ser pastor, todos los 7 años. Usted va a ser pastor, usted va a ser pastor. ¿Y por qué no puedo hacer esto? Porque usted va a ser pastor. Pero yo quiero ir con mis amigos. Usted va a ser pastor. Y lo que menos quería era ser pastor ya a mis 17 años. Pero un día, sí, ya no me lo volvió a decir mi mamá. Me lo dijo el Señor mismo. Un día me agarró de la cabina del sonido donde yo me escondía, me jaló la oreja y me dijo: ya es hora. Ese día, con nervios y miedo, dije: está bien, Señor. Y me fui a predicar. Me acuerdo que la primera iglesia que prediqué eran 5 niños. Por cierto, están aquí algunos. Y yo, frustrado, enseñándoles a los 5 niños. Y le dije: Señor, me acuerdo que ese día salí de la casa y le dije al Señor, mirando al cielo: tú me trajiste para 5 niños. Y en esa misma montaña el Señor me dice: para establecer una iglesia te traje. Y de ese día comencé a golpear puertas, entrar a las casas, a los barrios. Imagínate, saliendo de un buen barrio como el norte del San Marino, a majar lodo. En mi vida había visto tanto lodo. Los primeros días uno iba como que pisando con cáscara de huevo, que no se me ensucia el zapato. Ya iba a una cuadra y se veía sucio el zapato, agarraba un papelito y me lo limpiaba. Pero eso tuvo que ir matando en mí. Y mire, hoy hay una iglesia. Muchos son bendecidos. Muchos han sido ayudados, sanados, prosperados, de todo. Hasta corregidos ya. Pero es que si alguien no decide serle esa semilla, Dios desea a esa gente que esté dispuesta a morir. Un día había un hombre de Dios, si no se me escapa el nombre, se llama Allen o Juan Hay, del apóstol de la oración, uno de los 12.
que cada día le decía: Señor, dame un alma o me muero. Dame un alma o me muero. Creo que era el apóstol de la oración, Juan Jaire. Dame un alma o me muero. Y esas eran sus oraciones todos los días: dame un alma o me muero. Y ese hombre ganó miles y miles de almas, gente sanada, gente levantada, gente restaurada. Es que cuando una vez Dios cae sobre tu vida, créeme, nunca serás feliz hasta que tú hagas su voluntad. Nunca, aunque trates, aunque te esfuerces, sabes que hay algo dentro de ti que te llama para algo especial. Te mantiene en las noches pensando, te levantas en la mañana pensando, vas por el bus y piensas en eso. Aunque te resistas, Él no se cansa de tocar ese corazón. Es necesario ir a Guayaquil y padecer mucho por los, aquí eran religiosos, por los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mira a alguien como bien intencionado, aparentemente con un corazón lleno de amor y preocupado por su Señor, le dice: Señor, por favor, no vayas para allá, te van a matar. Entonces verso 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Sabes? Tendremos gente muy cercana que se nos opondrá a que usted y yo cumplamos el propósito de Dios. A veces nos cuidamos mucho de los que están lejos, de los de afuera, y no de los que están muy cerca. Nadie dice amén. Es que nadie piensa eso. Pedro, el que tenía las llaves del reino, que caminaba sobre el mar, el que tuvo la revelación de quién era Jesús, le dijo: Maestro, no vaya para allá, porque esto no te acontezca. Ten compasión de ti mismo. Aparentemente podría ser un hijo espiritual muy preocupado. Gracias, hijo, tú de haber orado, tú estás cuidándome en oración, te voy a hacer caso. ¿Sabe qué dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. ¿Será que en algún momento descubriremos cuando alguien lamentablemente será usado por Satanás para oponerse a que usted y yo cumplamos el propósito de Dios? ¿Lo podremos descubrir? ¿Lo lograremos percibir con facilidad? Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Imagínate, ¿quién puede decir esto? Que alguien es tropiezo para alguien que iba a sufrir. Me eres tropiezo. Jesús sabía que él estaba seguro haciendo la voluntad de su Padre, y que cualquier otra cosa, escúchame bien, cualquier otra cosa podría ser más peligroso que obedecer a Dios. Y a veces no pensamos en ello. No pensamos en ello. Apártate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque pones la mira en las cosas, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿En dónde está colocada nuestra mirada? ¿En la cosa de Dios o en la cosa de los hombres? Si tú pones tu mirada en la cosa de los hombres, te asustarás por lo que usted va a ver en noticias, por los sicarios, por tanta muerte, por tanta crisis. Entonces va a decir: ya no salgo a predicar porque mi barrio está horroroso. Ya no voy para la iglesia en las noches porque el barrio está peligroso. Entonces usted pone su mirada en las cosas de los hombres. Doy gracias a Dios que en una casa de luz, no voy a decir nombre, pero en una casa de luz se están congregando, en aquella casa de luz, los hijos y los abuelos de un sicario del barrio. Y cuando esta hija me decía: papá, mire, esto está pasando, están llegando estos a la casa de luz, le digo: ¿qué de eso se trata? De esto se trata. Para eso Dios nos manda. Para eso Dios nos envía. ¿Acaso que vamos a predicar a los buenos? Nos envía para los malos, por decirlo así. Porque en las bodas y en la fiesta dice que los invitados eran buenos y malos. A eso Dios nos llama.
A eso Dios nos envía. Otra casa de luz me dice, pastor, me da gusto en la casa de luz porque tengo católicos. De eso se trata. Pastor, y si nos dicen que somos ecuménicos, que digan lo que les da la gana. Si dijeron de Jesús que era el Belzebú, imagínate a nosotros que nos dirán. Y en otra casa de luz ya están melexistas. Y los amamos. ¿Cómo llegaremos al mundo si somos un grupo muy selecto, somos muy selectivos? Tú entras a mi casa de luz, tú no entras a mi casa de luz, tú eres muy malo. Si para ellos que vamos a meternos en esas tinieblas, porque ahí Jesús quiere resplandecer. Vamos a meternos donde hay esos problemas, porque ahí el poder de Dios quiere manifestarse. Amén. Amén o no amén. Dile que está lo tuyo. Tenemos que orar y pedirle a Dios que nos muestre su voluntad. No solo que nos enseñe, sino que obedezcamos. Pocos amén. Marcos 14:34. Marcos 14:34. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Damos gracias a Dios que el Espíritu de Dios nos muestra un Jesús aquí humano, aunque sabemos que es Dios 100%. Que muchas veces somos tentados a esto, a no hacer la voluntad de Dios. Decimos, Señor, pasa de mí esta copa, esta no la quiero beber. No quiero hacer esta. Quiero hacer la mía. Quiero hacer lo que yo quiero, lo que yo pienso y lo que yo siento. Son los tres enemigos para la voluntad de Dios. Yo lo que yo quiero, lo que yo siento y lo que yo pienso. Jesús estaba diciendo, Señor, soy muy sincero, no quiero ir a la cruz. No quiero morir en esa cruz. Me di cuenta del dolor, del sufrimiento y no quiero. Pero termina al final, Señor, pero que se haga como tú quieres. Estas oraciones tienen que regresar a nuestros lugares secretos. Amén. Este tipo de oraciones tienen que regresar a nuestros lugares secretos. Que seamos tan sinceros y digámosle a Dios, no quiero, pero que se haga tu voluntad al final del día. Solo llegamos hasta el no quiero, pero no terminamos que se haga tu voluntad. Señor le dijo, Padre, todo es posible para ti. Imagínate, tú puedes cambiar todo, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Simón Pedro, ¿duermes? Ahí están, los que sí sabían eran dormir. ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Ya conmigo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué le dijo Jesús? La mejor forma de vencer una tentación, ya conmigo, es velando y orando. Porque la carne siempre va a ceder a lo que ella quiere hacer. Amén. A su propia voluntad. La oración es un medio que sensibiliza nuestros sentidos espirituales para oír, ver y percibir. Oír a Dios, ver lo que Dios quiere hacer y percibir el mover del Espíritu. ¿Me entiende? Cuando oramos, le damos apertura a que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros y genere influencia del cielo sobre nuestras vidas. Si solo dedicáramos un buen tiempo de oración todos los días, usted va a ver que su forma de conducir empieza a cambiar automáticamente. Porque usted está bien haciendo una apertura en su corazón para una influencia del Espíritu de Dios. Miren lo que voy a decir, yo sé que esto va a ser muy apedreado por la religión.
Cuando vemos en Lucas que Jesús oró y que como consecuencia descendió el Espíritu Santo, hemos dicho muchas veces, se ha oído decir que la oración atrae al Espíritu de Dios. La oración no atrae al Espíritu de Dios. Voy a repetir esto. Y ahí se ha agarrado, la oración atrae al Espíritu de Dios. Los fariseos también oraban y no tenían el Espíritu Santo. Y hacían largas oraciones. Y no tenían Espíritu Santo. Y muchos hoy oran en la iglesia y no indica que tienen el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo para descender no necesita que alguien ora, sino que alguien se rinda. Porque a veces oramos sin rendir nuestra voluntad. Él no puede funcionar. Porque si desciende y tú impones tu voluntad, te estaría violando tu propia conciencia. Te estaría obligando a hacer algo que Él quiere, y Dios es un caballero. A ninguno obligó que lo siguiera. Dijo: el que quiera seguirme, sígame. O sea, Dios no va a obligarte, pero Él va a fluir en tu vida cuando te rindas. Cuando estés dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Así que no importa si usted ora 3 horas y no se rinde 3 horas, no va a venir el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios viene cuando hay rendición. Amén. Cuando vemos en Hechos 2, Pedro le dice a los 3,000 que se convirtieron, que recibieron el mensaje y se compusieron en el corazón, dice Hechos 2. La pregunta que ellos hacen: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro, ¿qué le dijo? Váyanse a orar unas 5 horas. Tírense unos 3 días de ayuno. ¿Qué le dijo Jesús? Arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y recibiréis la promesa, porque es para ustedes, para vuestros hijos, para los que están cerca y los que están lejos. No los mandó a orar, los mandó a rendirse. La influencia del Señor sobre nosotros hay cuando hay rendición de parte nuestra. Podremos aquí pasarnos 1 hora orando, pero sin ser influenciados por Dios. ¿Me entiendes? Amén. ¿Sabes cuándo roba mejor el ladrón? Cuando la víctima se rinde. Pero ¿sabes cuándo es más peligroso? Cuando la víctima muestra resistencia. ¿Quieres que Dios influencie mejor? Mano arriba. Y entregue todo lo que Él pide. Amén. Póngase de pie.